Bendito es el Señor. La orfandad. A la verdad que en el distrito estamos tocando este tema durante todo este año. La orfandad versus hijo. Vamos a invitar a nuestro segundo exponente, nuestro pastor Hernán Sandoval. Mi pastor. Buenas tardes ya. El Señor les bendiga mucho. Qué bueno es estar juntos para disfrutar la presencia del Señor, su palabra, animarnos uno a otro. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Quiero invitarle a buscar en su Biblia Efesios capítulo 5. Creo que es un pasaje muy conocido. Y yo lo voy a leer en otra versión, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Lo voy a poner en la pantalla, si la quiere seguir ahí, o puede hacerlo en Reina Valera, como ustedes lo estimen, no hay problema. Y la palabra del Señor dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Señor, te damos muchas gracias en este día por la gracia que tú has derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, tú nos has aceptado como hijos. Gracias, Señor, porque hoy tengo la posibilidad, a pesar de mis imperfecciones, a pesar, Señor, de ser alguien que no puede hacerlo por las fuerzas propias ni por la capacidad propia, tú me quieres usar y te agradezco por esto, Señor. Y es por esto que te pido que cada uno de mis hermanos en este día sea edificado por tu palabra. Que hallemos en ella descanso, que hallemos en ella la paz, la seguridad que solamente tú puedes dar. Oh Señor, que traigas a nuestras vidas y de aquellos que nos rodean esa paz infinita que solamente da tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Amén. La verdad es que cuando el pastor Duarte me dijo si podía dar un tema a los varones del distrito y la conversación que tuvimos, yo lo que pensé, si sabe cómo me pongo,
¿Para qué me invita? Porque la verdad es que respecto a algunos temas que son difíciles, yo tengo opinión. Y uno de ellos es el matrimonio, la familia, cómo debe llevarse. Y yo le puse a este tema un matrimonio con gracia. Esa es la gracia. Porque creo que la gracia no es solamente entender que es un don inmerecido de Dios y el perdón de nuestros pecados. Esa es una verdad irrefutable para nosotros los cristianos. La gracia también es que el Señor nos haya perdonado. Pero la gracia no es solamente eso. La gracia es algo mucho más profundo que eso. Involucra todas las áreas de nuestra vida. Todas. Inclusive aquellas que a nosotros nos parecen menos espirituales. Si usted sigue leyendo el pasaje que acabamos de leer, va a darse cuenta que no solamente le habla a la esposa, al esposo, a los hijos, sino que nos habla también como trabajadores. Porque la gracia va también donde nosotros vamos. Y antes de ir al pasaje mismo, quisiera explicar algo sobre esto. ¿Qué es la gracia? Nosotros lo cantamos y espero que la vivamos. La gracia es mucho más parece que lo que nosotros percibimos muchas veces. Dios es amor. Dios es amor. No es que sea solamente amorosito, ame a algunos por aquí por allá, sino que Dios es amor. Completamente amor. Y esta palabra amor en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es traducida desde la palabra Gesed, que también se puede traducir como misericordia o como gracia. Entonces podríamos decir que Dios es misericordia, Dios es gracia. Y la mayor manifestación de todos los tiempos de esta gracia es que Dios mismo, la gracia misma, el amor mismo, la misericordia misma se encarnó y habitó entre nosotros. Y vivió como uno de nosotros. Y como dice Pablo a los filipenses, debe haber también en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo, no solamente se hizo un hombre, sino que se hizo servidor de todos. Y murió en la muerte más horrenda que pueda haber. Entonces podríamos definir la gracia como la forma que adopta el amor divino, Jesucristo. La gracia es que Jesucristo haya adoptado la forma de hombre. Y al manifestarse sobre la humanidad, Cristo, la gracia, Cristo, el amor de Dios, la misericordia, se hizo como uno de nosotros. Eso es la gracia. Usted me podrá decir, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Saber esta definición. Quiero que avancemos un poco y entendamos cómo se experimenta, cómo se vive esta gracia. El testimonio de Pablo nos arroja mucha luz respecto a esto. Pablo, antes de experimentar la gracia, era un religioso, un fariseo, se sabía de tapa a tapa lo que hasta ese momento Dios había inspirado a los santos escritores. Era, diríamos nosotros, un excelente maestro. Era uno que estaba allí en el Sanedrín, estaba sentado a los pies de Gamaliel, pero no se había encontrado con la gracia. Como lo he contado otras veces, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, a diferencia del pastor Arévalo. Nuestra historia es muy distinta. Pero ¿saben lo que nos parecemos? Es que Dios me perdonó tanto, como cualquiera. Porque una gracia es ir a la iglesia. Una cosa es ir a la iglesia y la otra es conocer la gracia. La otra es conocer a Cristo. Este Pablo
antes de ese camino de Damasco no conocía la gracia. Iba a la sinagoga, iba al templo, cumplía con los rituales. Nosotros diríamos, cantaba coritos, se lo sabía hasta los himnos más antiguos. Se sabía todas las tradiciones, las cumplía al pie de la letra. Andaba con sus filacterias, estas cordones de cuero escritos con textos. Se paraba probablemente en la esquina a orar para que todos lo oyeran. Pero perseguía a la iglesia porque no conocía la gracia. Entonces, ¿qué pensaba él respecto de sí mismo? Yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Cumplo la ley. Yo soy bueno. Hace mucho tiempo nosotros hicimos una encuesta en el barrio República y entre otras cosas le preguntábamos a la gente cómo se consideraba, si buena o mala. El 100% se considera buena. 100%. Así mismo se consideraba Pablo. Bueno. Pero Pablo consideraba que todo el resto, por no cumplir la ley, era malo. Entonces él se justificaba a sí mismo y decía, yo soy justo, cumplo la ley. Y todos los demás son malvados, perversos, perros, inmundos, porque no comprendía la gracia. Yo cumplo los mandamientos. Los demás no la cumplen ni siquiera la conocen, tanto como yo. Por lo tanto, yo merezco vivir. Dios debiera darme vida, me la debe, porque le sirvo. Los demás merecen la muerte, la condenación más absoluta. Pero ¿sabe que llega un momento en la vida de Pablo donde se encuentra con Cristo? Llega un momento donde se encuentra con la gracia personificada. Se encuentra con el amor, con la misericordia. ¿Y sabe lo que dice él? No hay justo, ni aun uno. Yo tampoco. Es lo que él empieza a entender. Pero solo uno es justo. Jesucristo, la gracia de Dios. Y ese uno justifica. Ese uno, al ser santo, santifica y transforma. Todos estos malvados, judíos y gentiles, porque todos lo somos, necesitan gracia, necesitan misericordia, necesitamos transformación. Entonces, la gracia se experimenta, dice Pablo, cuando se reconoce no merecerla. Porque si la merezco, si puedo hacer algo más para añadir algo a la gracia, ya no es gracia. Porque la alcanzo por mis propias fuerzas, por las cosas que yo hago. Nosotros no adoramos a Dios para que Él nos dé gracia, para que Él nos perdone, sino porque ya vivimos en la gracia y ya somos su pueblo. Porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Y hemos conocido y nos hemos encontrado con esta presencia maravillosa y perdonadora, que es el Señor mismo en nosotros. ¿Quiénes pueden recibir entonces la gracia? Pablo decía solamente es para judíos. Los gentiles no lo merecen, no son pueblo. Pero ahora Pablo empieza a entender que no solamente los judíos rituales, sino también los paganos e idólatras que no conocían la ley pueden recibir la gracia, pero si tienen verdadera fe. La fe de Abraham, que nos describe Pablo en Romanos capítulos 4 y 5, que nos describe también en Gálatas. Esta fe que no es solamente creer, porque los demonios también creen y tiemblan, sino esta fe que es transformadora, como dice Habacuc, como dice Romano y como dice Santiago, porque el justo vive de acuerdo a su fe, de acuerdo a aquello que cree. Yo creo que Cristo es el Señor y por lo tanto lo experimento en mi vida.
Por lo tanto, es una vivencia diaria. Esa es la verdadera fe. No es solamente saber que Cristo es el Señor, sino es someter todas las áreas de nuestra vida a Él. Rendirse completa y absolutamente. Esta es la verdadera fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que Abraham, por la fe, obedeció para salir a la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe obedeció. Abel, por la fe, presentó mejor sacrificio. Y así cada uno de estos personajes que nos nombra Hebreos capítulo 11. La fe es acción, la fe es transformadora, no es solamente saber cognitivamente las cosas que Dios dice, sino es vivir de acuerdo a ella. Entonces, los judíos, que allá no son rituales, sino judíos espirituales, el verdadero Israel, estos llamados hijos de Abraham, aunque no son descendencia de él, sino que tienen su misma fe, reciben la promesa gloriosa. Entonces, este verdadero Israel espiritual es quien vive la gracia, es quien recibe la gracia. Entonces, la gracia divina puede ser recibida tanto por judíos como por gentiles si reconocen su condición y creen en el Redentor que los redimió en la cruz. Porque no hay mérito alguno que nosotros podamos hacer para que Dios nos perdone, sino que solo su gracia. Ahora el asunto es cómo reconocer, cómo yo sé que alguno de ustedes vive o no en la gracia. Como mi hijo, mi hija, cómo mi esposa puede saber si yo vivo la gracia. Porque tanto los judíos, que antes eran rituales pero que ahora son espirituales, y estos llamados hijos de Abraham, este verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, ambos grupos reciben por igual la promesa de su espíritu. Y lo que dice Gálatas capítulo 3 es que ya no es por las obras de la ley que podemos vivir en Dios o para Dios, sino que el Espíritu produce en nosotros la vida verdadera, la vida genuina. Cuando ambos, tanto judíos como gentiles, no con sus fuerzas como lo quería hacer Pablo, ya no con sus fuerzas, no por su propia conveniencia, para que lo vieran otros. Y los gentiles, aún sin conocer la ley, la cumplen. O más bien, el Espíritu lo produce. Mateo capítulo 5 nos señala que Jesucristo decía: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Porque vivir en la gracia es mucho más que cumplir una serie de reglamentos. Es la transformación que Dios mismo hace al interior del hombre. No es que la ley diga no robarás, sino que por la transformación que Dios ha hecho en mi vida, yo ni siquiera deseo hacerlo. Textualmente el Señor dice: oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya es un adúltero. Ya lo es. ¿Cómo podría cumplirse eso? ¿Cómo podríamos vivir así? Bueno, es solamente la vida que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Entonces podemos conocer y reconocer que alguien vive en la gracia cuando el Espíritu mismo produce el fruto, su fruto, la vida de Cristo en nosotros. No porque el líder, el pastor me está mirando, sino porque mi naturaleza ha cambiado.
Porque mi corazón, mi mente ha sido transformada por el poder de Dios. Esa es la gracia. Esa es vivir la vida de plenitud. Eso es verdaderamente lo que Cristo vino a hacer con cada uno de nosotros. Que podamos vivir de tal forma en el Espíritu que ya no tengamos que hacer tremendos sacrificios como muchos pretenden hacerlo, sino que la vida nueva que Dios ha puesto en cada uno de nosotros produce sus frutos, porque el Espíritu mismo lo hace en nosotros. Y podemos decir lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso en el griego significa: con Cristo permanezco crucificado. No me puedo bajar de allí. Estoy crucificado, estoy muerto. Ahora no vivo yo, sino que es Cristo el que vive a través de mí. Por eso donde yo voy es Cristo. Es Cristo el que es notorio. El Cristo es el que es evidente. Su amor, su misericordia, su gracia. No es que esto es solamente dentro mío, sino que la tengo para compartir. Por lo tanto, mi familia empieza a notar que ya no soy el gruñón de antes, que no soy el enojón, porque solamente Cristo fue duro con aquellos rituales religiosos que no tenían misericordia, aquellos que ponían más carga sobre los demás que la que mismo Dios les había impuesto. Pero para con los pecadores que se reconocían como tal, vete y no peques más. Eres perdonado, levántate y anda. Cristo es la gracia de Dios y es lo que debe fluir en nuestras vidas. Y esto es poder de Dios. Poder de Dios no es solamente que se levante un cojo, un paralítico, que un ciego reciba vista. Yo creo en todo eso. Lo he visto con mis ojos. El Señor me ha sanado a mí. El Señor ha sanado a mis hijos. Lo he vivido, lo he experimentado. Pero ¿sabe qué? Es más glorioso tener una familia armoniosa. Y eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios, por lo tanto, es este Cristo crucificado para nosotros. Es vivir a este Cristo que fue crucificado pero que también resucitó y que debe ser notorio en nuestro testimonio. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el poder de Dios no es igual a discursos elegantes y persuasivos. El poder de Dios no se trata de ver quién grita más fuerte, sino de quién es más reflejo de Cristo. ¿Lo puede ver su mamá? ¿Lo pueden ver sus hermanos este cambio? ¿Lo pueden percibir la gente que lo rodea continuamente en su trabajo? Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, el poder de Dios que actúa en nosotros los creyentes, y según Él, Dios actúa mucho más abundantemente que aquellos que los creyentes piden o entienden. Para mí, una persona tremendamente tímida es poder predicar, cuando antes no me podía parar en público, porque simplemente me enfermaba por semana. Poder hacer clase en un instituto bíblico
sé que es el poder de Dios y no soy yo, sino que es Cristo. Cristo. Pero ¿sabe qué? Dios quiere usarle a usted también. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, como dice Gálatas, capítulo 1, es el que vive en nosotros. Gloria al Señor por eso. Porque Él ha sido tan bueno, que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que mora en nosotros los creyentes. Y nos ha llevado, como dice el versículo 4 de Gálatas capítulo 1, del presente siglo malo al siglo venidero. Es decir, esta realidad, esta otra dimensión que nosotros los creyentes podemos hoy vivir. Los dos siglos están ahí en la Biblia, tanto el siglo venidero como el presente siglo malo. Y la pregunta es, ¿en qué realidad vive usted? Todos los que vivimos en la gracia, todos los que somos del reino de Dios, los que vivimos la vida eterna, permanentemente vivimos en el siglo venidero, en el reino de su amado Hijo. Sin embargo, los que no han conocido la gracia de Dios viven en el presente siglo malo, en el mundo, sometidos a su padre, como decía el pastor Arévalo, de su padre Satanás. Y las cosas que Satanás quiere, eso hacen. Porque el arrepentimiento no se trata de una y otra vez volver a lo mismo y volver a pedir perdón, sino que el arrepentimiento se trata de ir más allá de lo que fue nuestra mente, más allá de lo que yo fui. El siglo venidero es traer la vida eterna, la vida verdadera a nuestra realidad presente. Aún viviendo en el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros y vivimos en Él, es que todos los que nos rodean puedan vivir también la gracia, puedan comprender la gracia, porque la ven en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es un matrimonio con gracia? Como dice el versículo 33 del capítulo que hemos leído recién, para la esposa significa respetar a su marido. Pero ¿sabe la exigencia para nosotros como varones? Es que seamos el reflejo de Cristo. El reflejo de Cristo. Para los maridos, dice el versículo 25, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de dónde sale para los maridos eso significa? Viene del versículo 21. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y luego podría decir inmediatamente, para los maridos eso significa: sea como Cristo. Sea como Cristo. Y ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y yo quiero resaltar solamente dos características de este amor profundo, de esta gracia verdadera que Cristo manifestó para con nosotros en la iglesia. La primera es que Él se entregó por nosotros. Los versículos 25 al 27 dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Puede repetir esa última frase conmigo? Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla
santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entrega. Hasta el final, sin condiciones, sin pedir retribución. Cristo murió por nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Y es a lo que se está refiriendo. Sin esperar nada de nosotros. Porque ¿cómo podríamos recompensar que Dios mismo, porque Jesucristo es Dios, Él se encarnara? ¿Cómo podríamos llegar a recompensar algo de eso? Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y así, dice este capítulo, debemos entregarnos por la mujer que el Señor nos ha dado. A veces creemos que esto es dar para recibir. Pero no, mi amado hermano, el ejemplo es Cristo. Y no hay otro. Sí, el Señor tiene exigencia para las damas, ok. Pero no tienen que ver con la nuestra. Si ella cumple su parte, yo también la voy a cumplir. No, mi amado hermano, ame a su mujer como Cristo le ama a usted. Y eso significa perdonar. Y eso significa buscar que ella sea santa. Y eso significa ser totalmente sacrificial por aquellos que amamos. ¿Sabe que el amor bíblico no es tener solamente bonitos sentimientos y decirle a alguien te amo? Léalo usted mismo. Supongo que se sabe esos textos de memoria. El amor es acción. Como dice 1 Corintios capítulo 13. El amor no es algo que se puede llevar en el corazoncito muy escondido, sino que el amor es sufrido, es benigno, es paciente, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se envanece, no guarda rencor. El amor es acción. La gracia de Dios derramada en nuestros corazones es acción. Por lo tanto, no me cuesta servir a mi familia. Y no le ando sacando en cara lo que yo permanentemente hago. Porque lo hago como Cristo lo hizo por mí. Como Cristo lo hizo por mí. Mis amados hermanos, es Cristo el que vive a través de usted. Es la gracia de Dios la que se manifiesta cuando usted llega a su casa. O todos tratan de huir a sus piezas. Un amor entregado, un amor incondicional, sin que dependa de lo que unos u otros hagan. Quizá usted esté pensando, pero ella también debiera hacer esto. No estoy diciendo lo contrario, sino que a nosotros nos corresponde lo que nos corresponde. Y es en eso lo que debemos enfocarnos. No es lo que le corresponde a los demás. El ejemplo es Cristo. En segundo lugar, Pablo dice a los Efesios que este Cristo se manifestó en protección. Leo los versículos 28 al 30. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Puse esa imagen allí porque nos habla del maná del cielo.
Dios tuvo tal cuidado de su pueblo que no importa dónde ellos estuvieran. Si estaban en el desierto, allí Dios les proveía de lo necesario. Qué glorioso es que los zapatos no se le hayan gastado, ni sus vestidos. Dios tenía cuidado especial. Y es eso justamente de lo que nos está hablando Pablo aquí. Nadie debe cuidar la protección de los que están bajo su cuidado. Para el esposo, esto significa mantener a su familia. Pero sabe, quizás, probablemente como nos ocurre a la mayoría, usted está pensando en dinero. Pero sabe que no solamente nuestras esposas necesitan un plato de comida, ropa interior, un buen abrigo en tiempo de invierno, sino que es mucho más que eso. Nuestras familias, nuestra esposa, también necesita otras cosas. Ellas necesitan afecto, comprensión, espacio. Porque no somos sus dueños. Nosotros, como dice el Nuevo Testamento en general, debemos entender que ellas son coherederas de la gracia y así debemos tratarlas, con toda humildad y mansedumbre, dando honor como vaso más frágil, el honor que ella se merece, como Cristo lo ha hecho con nosotros. Gloria al Señor, porque Él, cuando nosotros, como dice Efesios también, cuando nosotros estábamos afuera del templo, porque esa es la imagen que Pablo está presentando, cuando estábamos afuera de las murallas del templo, Cristo derribó las paredes intermedias de separación y no solamente nos hizo entrar al atrio de los gentiles o al patio de las mujeres, ni siquiera al patio de los hombres, y ni siquiera el lugar santo, ni siquiera el lugar santísimo, en un aspecto. Porque hoy no solamente nosotros podemos entrar al lugar santísimo, sino que somos su habitación. Nosotros somos ese lugar santísimo donde Dios habita. Nosotros lo somos, los que vivimos verdaderamente en el Espíritu. Somos la habitación permanente de Dios. Ese honor nos ha dado Dios de ser como ese lugar más apartado, más santo de todos. ¿Cuánto honor debemos darle a nuestras esposas? Por lo tanto, pelarlas a ellas jamás. Hablar denigrantemente, humillarlas. ¿Cómo podría hacer yo tal cosa? Si Cristo no ha hecho eso conmigo, ¿cómo no voy a sostenerla? Como dice Pablo a los tesalonicenses, si aún los incrédulos las mantienen, ¿cómo ustedes no van a hacer también lo mismo? Amados hermanos, ser el varón, el esposo, no es un lugar de privilegio, es un lugar de responsabilidad. Es una posición donde Dios nos pone para que seamos su reflejo. Su reflejo. Como Dios nos ha amado, así debemos amar y proteger. Los versículos 31 al 33 dicen, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, y el Señor nos repite hoy, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. La pregunta que quiero hacerle hoy es si su familia
si su matrimonio está viviendo la gracia. Si usted la ha experimentado. Si puede percibirse mucho más. Si no ha sido así, la invitación que Dios tiene para nosotros hoy es que así lo decidamos hacer. Y podamos juntos una vez más decidir y decir: Señor, sé tú el Rey, el Señor de mi vida, el que gobierna mi familia, mi matrimonio. Estoy dispuesto, Señor, una vez más a ser transformado, porque me doy cuenta de mis errores, porque me doy cuenta, Señor, que en tantas formas te he sido infiel. Le invito a ponerse de pie, cerrar un momento sus ojos y decirle: Señor, haz que mi matrimonio refleje tu gracia. Haz que mi familia, mi vida, sea reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Señor, una vez más toma mi vida y transfórmame. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, para que tú seas glorificado. Mi alma está rota y vacía, pero tu gracia la restauró. Manos vacías, Dígaselo al Señor. que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Le invito a levantar sus manos y decirle: Señor, transfórmame una vez más. Llévame a ser como Cristo. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toda mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo,
ver. Cante con todo el corazón al Señor. Puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Permanezca con sus manos levantadas y dele gracias al Señor por esa gracia infinita, por su Espíritu derramado en nuestros corazones, porque hoy hay una nueva posibilidad para nosotros de enmendar el rumbo. Oh Señor, transforma, Señor, conforme a tu gran poder. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Sí, Señor, que lo podamos ver. Oh, gracias, Señor, porque tú has perdonado. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, gracias, porque tu mirada sobre nosotros no es de condenación, sino que es gracia perdonadora. Esa gracia que es misericordia. Para comenzar una vez más, gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta con nuestra realidad. Gracias, Señor, porque la vara no es mi vecino ni mi hermano, sino que es Jesucristo mismo. Y al serlo así, Señor, entendemos que siempre quedamos al debe. Y es por esto que te agradecemos, porque sin tu ayuda sería imposible comprender todo esto. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de los presentes a vivir de tal manera que sea Cristo. Que sea Cristo en nuestros trabajos. Que sea Cristo donde estudiamos. Que sea Cristo en el centro de rehabilitación. Que sea Cristo en nuestra iglesia. Pero sobre todo hoy te rogamos que sea Cristo en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Oh Señor, que tu gracia infinita inunde cada vida, cada corazón. Oh Señor, cumple, Señor, lo que tú tenías dispuesto. Oh, te damos honra, Señor, con nuestras vidas. Le invito a aplaudir al Señor. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Que el Señor les bendiga mucho. Les llene de su gracia y de su amor.